Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a orar para iniciar la prédica. Padre, pedimos que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros, que no haya distracción, que estemos dispuestos, alertas a escuchar tu palabra. Pedimos que sea clara en cada uno de nosotros, alumbre nuestro entendimiento, Señor, lo renueve para cada día vivir por fe, no por vista, sabiendo que tu palabra se cumple independiente de. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir. Dios nos ayuda. Dios te ayuda. Dios nos ayuda. Dios te ayuda. Para iniciar, vamos a ver la definición de ayuda. Acción que una persona hace para otra por aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que lo pueda afectar. Acción que una persona hace para otra. Esa acción que una persona hace para otra, en este caso esa persona es el Dios vivo. Es por fe, Dios vive en ti. Es conocer que nosotros no estamos solos, que tú no estás solo, y que Dios vive en ti y nos ayuda. ¿Para qué? Para aliviar el trabajo, para conseguir un determinado fin. Estamos terminando el primer semestre. Vamos a iniciar el segundo semestre del año. Hay metas, objetivos en cada área de la vida, en el trabajo, en el estudio, en la parte económica, en la familia, en la parte personal. Y recuerda que Dios te ayuda, que no hay nada imposible ni difícil. En cada área debes de recordar que no vas solo, que Dios va y te ayuda en cada área para conseguir el fin, pero también para paliar o evitar una situación de aprieto o riesgo que nos pueda afectar. ¿Qué es paliar? Disminuir o hacer más soportable la adversidad. Disminuir o hacer más soportable la adversidad. Entonces, es muy importante saber que Dios nos ayuda, que Dios te ayuda. No estamos solos, porque ante las circunstancias de la vida, cada vez pensamos que no es posible, porque pensamos en nuestro recurso, pensamos en nuestra capacidad, pensamos en el entorno y lo que se ve, y perdemos de vista que Dios te está ayudando. Levantarnos cada día conociendo que Dios te ayuda en todas las áreas, lo que hemos de esperar es el milagro de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra la palabra? Dios ayudó a Moisés. Dios ayudó a Abraham. Dios ayudó a Job. En la definición dice que para disminuir o hacer soportable, más soportable la adversidad. Cuando vemos la vida de Job, Dios le ayudó a Job. ¿Dios qué le dio a Job? Paciencia. Uno dice, ¿y Dios cómo nos ayuda? El fruto del Espíritu. La relación con Dios genera algo que solo lo da Él. Oramos para que cada día sea claro que el fruto del Espíritu, el amor de Dios, el gozo, la paz, la paciencia, la genera Dios y no nosotros. ¿Cómo Dios nos ayuda? ¿Cómo le levantamos cada día? Con un ánimo para enfrentar las circunstancias en medio de la adversidad. Dios te da gozo, te ayuda para no salir tristes o abatidos. Porque si salgo triste o abatido frente a la situación del día a día del trabajo, pues ¿cómo va a ser el resultado? Difícil, no lo vamos a conseguir. Se necesita un estado de ánimo con fuerza. Y dice que Dios esfuerza al cansado. Y no solamente que esfuerza al cansado, sino que si ya tiraste el pañuelo, no, si ya tiró la toalla,
Si usted ya no quiere nada, no tiene fuerza, dice, ¿para qué sigo insistiendo en cualquier área de la vida? Si usted ha pensado desistir, que ya no tiene fuerzas, recuerda que cuentas con la ayuda de Dios. Dios te ayuda y dice que es fuerza que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En las matemáticas, 10 por 0 es 0. En el reino de Dios no es así. Cuando multiplicas con Dios, 10 por 0 es igual a 100. No es ni 10, es 100, es 1000, es 10,000. Porque estamos viviendo en lo imposible. ¿Qué es lo que hizo con Moisés? Dios le colocó una meta a Moisés y le ayudó. Era imposible que él la lograra. Era imposible. ¿Cómo iba a alimentar el pueblo en el desierto? ¿Cómo le iba a dar agua? ¿Cómo le iba a guiar? ¿Cómo iba a hacer para que el pueblo no se enfermara en el desierto? ¿Cómo iba a hacer para que su ropa le perdurara en el desierto? No había centros comerciales y no habían ciberlunes. No existía. ¿Cómo hacía Dios? ¿Cómo hacía Moisés para que el pueblo estuviera bien? Dios le ayudó. Y perdemos de vista que Dios te ayuda, que Dios nos ayuda. Y cuando perdemos de vista que Dios nos ayuda, nos tornamos tristes, apáticos, ¿sí? Angustiados, preocupados, frustrados, y sucede algo que deseamos abandonar. Pero cuando sabemos que Dios nos ayuda, cada día Dios lo va a generar. Pero no solamente en el ánimo, generando el fruto del Espíritu, como la paciencia, que todos necesitamos en el trabajo, en la relación con los demás, en el hogar, con nosotros mismos. Dios te ayuda. El mundo está en una situación muy adversa, muy difícil. ¿Para dónde se va? Es el mundo. Pero no importa el lugar que estés, Dios te ayuda. Dios te ayuda. ¿Y por qué te ayuda? ¿Por qué Dios ayudó a Moisés? ¿Por qué Dios ayudó a Job? ¿Por qué Dios ayudó a Pablo? Porque Dios los llamó. Dios te llamó. Y Dios te llamó para que conozcas, que te des cuenta que no estás solo y que cuentas con la ayuda de Dios en el hogar. Para guiar a tu hijo, que es tan necesario ahora, Dios te ayuda. ¿Cómo? Te da sabiduría para hablarle, pero también te da paciencia y amor, que es tan necesario. En la relación de pareja, Dios te da amor, pero ese amor que todo lo soporta, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no es jactancioso, el amor de Dios que está en nosotros. Dios te ayuda. Y para tomar decisiones, también te ayuda porque Dios te da sabiduría, como hizo con Salomón. Salomón, Dios lo llamó y le dijo, bueno, Salomón, usted debe gobernar el pueblo. Y Salomón era joven, un muchacho, y le pidió sabiduría a Dios, y Dios se la dio. Y dice en Santiago que si usted pide sabiduría, Dios te da abundantemente. Entonces Dios te da sabiduría para el trabajo, Dios te da sabiduría para el estudio, te da sabiduría para que tengas las relaciones con las demás personas y no tengas dificultades en el trabajo, en la familia, con los vecinos, cuando salgamos. Sí que es necesaria la sabiduría. Dios te la da. Dios te ayuda. Más allá de nuestra capacidad. Más allá de nuestra capacidad. Dios ayudó a David. Recuerda que el reino de Dios, el principio, ¿cuándo es? Hoy. Cada día debemos de recordar eso. Cuando te levantes, Dios te está dando una oportunidad para avanzar, para conocerlo más, porque Dios te llamó. Te está levantando para que avancemos a la meta para disfrutar de su reino, una vida que solo brinda Jesucristo el Señor. Una vida porque te das cuenta que estás limpio, santo, perfecto. Lo que estamos hablando, que podemos apartarnos del mal, decirle no
abstenernos, renunciar por conocimiento y amor y porque Dios te ayuda. Vamos al Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. El rey David. El Salmo 54, versículo 4 dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. ¿Quién te ayuda a ti? Dios es el que me ayuda, dijo David. ¿Quién te ayuda? Uno siempre en lo natural busca a alguien que le ayude. Es necesario que nos ayude. Pero antes de buscar esa persona, el primero que debes de buscar para que te ayude es el Dios vivo. Él va a colocar las personas adecuadas. Él va a colocar las personas en el momento indicado para que te ayuden. Pero primero hemos de buscar la ayuda de Dios. David, en la casa, nadie daba un peso por David. Pero ¿quién sí estimaba a David? ¿Quién sí amaba a David? Dios. Dios sí sabía lo que estaba en el interior de David. De pronto el entorno, la familia, los amigos, uno mismo no sabe lo que tiene en el interior. Lo que Dios te ha dado. Dios te ayuda para que todo eso que está en el interior salga. Los talentos, los dones. No hay que temer. No, que difícil, que la economía, que el trabajo. Dios te ayuda. Dios te abre. Y vivimos por fe. Y es real. David, Dios le llama y Dios lo ama y Dios le ayuda. Así los hermanos se burlen y no den un peso por él y el papá no lo tenga en cuenta. ¿Quién sí tenía en cuenta a David? Dios, porque Dios lo ayuda. Cuando va y se enfrenta a Goliat, el rey Saúl le coloca la armadura. Vaya pues, pelee. Pero David no era guerrero. David no sabía cómo manejar la armadura. Le pesaba. David se la quitó. Y le dijo el rey Saúl, y entonces Dios me ayuda. Voy con el poder de Dios, el Dios de Israel, de los ejércitos de Israel. Él me ayuda. Él me guardó de las fieras cuando cuidaba las ovejas. Igual me va a librar de Goliat. Dios nos ayuda. Pero esa ayuda a veces pensamos de un Dios religioso, de ritos, de penitencias, y salimos a caminar en el mundo con nuestro propio esfuerzo, con la propia inteligencia, con la propia capacidad, con el propio recurso. David salió donde Goliat con su fuerza. David salió donde Goliat con su capacidad. Imposible. Donde David vaya con la capacidad de él y la fuerza de él, Goliat lo destruye. Pero David salió con la ayuda de Dios. Dios ayudaba a David. Por eso David venció a Goliat. Goliat se burló de David. Pequeño, delgado, con una onda, con piedras. Posibilidades, cero, se burló. La gente se burla. La gente piensa que Dios no existe. La gente piensa por las circunstancias del mundo que Dios, ya el mundo se le salió de las manos. Pero es porque no conocen a Dios. Pero Dios te llamó para que lo conozcas y que te des cuenta que el mundo no se le ha salido de las manos de Dios. Y te muestra que lo que se está sucediendo es su palabra. Que está cumpliendo es la palabra. Y que en medio de lo que se está sucediendo y se está formando en el mundo, Dios te ayuda. Dios ayudó a Pablo. Imagínate, Pablo llama a Saulo de Tarso y Pablo conoce la gracia en un mundo donde nadie sabía qué era la gracia. Y inicia a hablar.
A medida que Pablo compartió, Dios fue añadiendo las personas y Dios le ayudó a Pablo. Sucede el milagro. Entonces, familia, así como dijo David, he aquí Dios es el que me ayuda, debemos levantarnos cada día. Dios es el que me ayuda. Dios es el que te ayuda. Necesitamos salir de las deudas. Dios te ayuda. No sé qué camino coger. Dios te ayuda. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará las veredas. No sé qué hacer, voy por acá. Todos los días le clamamos a Dios, no sé qué hacer. Dios te ayuda. Te coloca algo, te devuelve y te encamina. Dios te ayuda, te da paciencia, amor. El milagro sucede, familia. Estábamos hablando sobre un tema que es caminar con conocimiento de amor de Dios frente al mal. Y en el reino dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, ni todo edifica. ¿Cómo hacemos para decirle no conviene y no edifica? No edifica. Decíamos que Dios, por conocimiento de Dios y por amor a Dios. Pero ¿qué sucede? Vamos a Romanos 8:26. Ese amor a Dios y ese conocimiento de Dios en Romanos 8:26 dice, ¿cómo nos vamos a abstener del mal? Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces uno piensa que en la debilidad Dios lo está juzgando, condenando o quedamos solos. Y eso no es lo que dice la palabra. Lo que te dice la palabra es que tienes un Dios que está pendiente de ti en todas las áreas, la economía, en la parte familiar, en la parte laboral, en los negocios, en la parte emocional. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es indecible? Que no se puede decir porque es muy grande. Es extraordinario. Alguien que no se puede expresar ni describir. El Espíritu de Dios, uno no sabe a veces qué hacer, qué situación ante las debilidades cae una y otra vez. Pero Dios debe de saber que el Espíritu de Dios sí te ayuda en la debilidad para abstenernos, para no caer. Cuentas con la ayuda de Dios. Eso es muy importante, porque es que Dios nos llamó para vivir y disfrutar de su reino aquí en la tierra. Dios te llamó a una vida que solo Él brinda en todas las áreas. Y la debilidad, las obras de la carne destruyen. Nosotros podemos generar toda una economía. Podemos generar crecer en la parte profesional, en la familia, pero en cualquier momento una obra de la carne destruye. Necesitamos la ayuda de Dios. Cuando contamos con esa ayuda ante las debilidades, sabemos que tenemos un Dios que nos ama y nos comprende. No que te juzga, no que te condena. Ante la debilidad, uno se la cuenta a alguien o alguien se da cuenta de la debilidad que uno tiene y la persona se puede aprovechar de eso. O la persona nos juzga y nos condena. Pero Dios, ¿qué hace? Te ayuda. ¿Te ayuda a qué? A no caer en ella por el poder de Dios. Cada día debemos de hablar con Dios. Una relación transparente con Dios, libre, es lo que dice en Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. ¿Cómo nos vamos a apartar del mal? ¿Cómo vamos a renunciar? ¿Cómo nos vamos a abstener? Porque Dios nos ayuda. Porque Dios te ayuda. ¿Y cómo? Alumbra el entendimiento. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso que nosotros sentimos y que caemos, que tenemos problemas, esas debilidades, dice que cuando Cristo tomó cuerpo en Jesús, Él fue tentado en todo. Y Él se compadece de nuestras debilidades, tiene compasión, Él nos comprende. Mientras uno mismo a veces se trata fuerte, Dios nos comprende. Mientras el que está al lado nos juzga y nos condena, Dios nos comprende. Pero comprendernos no significa que esté avalando la debilidad y que continuemos en ella. Lo que significa es que Dios está de tu lado y que te ayuda para salir adelante en ella porque Él venció. Y nosotros somos más que vencedores porque Él vive en ti, vive en cada uno de nosotros. Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él no está en ningún lugar afuera. La presencia de Dios está en cada uno de los escogidos. Todos llegamos con la presencia de Dios y no lo sabíamos. Entonces, familia, nosotros ante cómo abstenernos del mal, cómo renunciar al mal, cómo decirle, uno dice, pero no puedo, porque lo estamos haciendo en la capacidad. Recuerda que cuentas con la ayuda de Dios. Es como si David hubiera enfrentado a Goliat en su propia capacidad o en la parte de las obras de la carne como José. José tenía una relación con Dios y José creció en medio del odio de los hermanos. Crecer en medio del odio de los hermanos. La envidia de los hermanos. El resentimiento de los hermanos. Y se lo expresaban a José. Hay de crecer así. José crece en ese ambiente hostil. Dice que lo trataban duro a José. Tan hostil y tan duro que llegaron a pensar en quitarle la vida. Tan hostil que lo venden como un esclavo. Y José crece y Dios lo coloca en posición de autoridad. Llegan los hermanos y el papá muere. José está en la posición de autoridad y los hermanos piensan, ahora José se va a desquitar de nosotros. Claro. Desde niño hasta joven, ¿cómo lo trataron y lo que le hicieron? Eso es lo lógico. Pero Dios ayudaba a José. José es el ejemplo de un hombre con la ayuda de Dios de cómo es vivir con un corazón limpio. Cómo tener todo centrado de que Dios es quien es el vengador y quien es el que disciplina. Y José le dice a los hermanos, yo no soy Dios. No me puedo colocar en la posición de Dios. Yo soy su hermano. Y a veces nosotros nos colocamos en posición de Dios con las otras personas. No, José, Dios le ayudó. Eso es humano lo que hizo José, imposible. La ayuda de Dios en la vida de José. Y eso que estaba en las tinieblas, ahora estamos en el reino de la luz. Libre de las potestades de las tinieblas. Nuestro espíritu circuncidado, limpios, santos. Dios vive en nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que el alma se carga a través del tiempo. ¿Cómo el alma de José no se cargó? ¿Por qué el alma de José era limpia, pura? Dios le ayudó. No hay otra manera. Usted piense nomás la relación familiar. Que el hermano le dice algo, el papá o la mamá, con un poquito. No lo como vivió José, que era todos los días. El odio, el resentimiento, la envidia. Pensar en matarlo y venderlo como esclavo. O sea, una cosa de otro nivel. Y uno por cualquier cosita
y se carga. Ahora no le ayudo. Haga lo que quiera. Mire si usted puede solo. Vaya. Entonces uno se coloca en posición de Dios. Y en la historia usted lee y dice, José, ¿acaso soy Dios? No soy Dios. A mí me corresponde cuidarlos. A mí me corresponde sostenerlos, alimentarlos, tenerlos bien. Imagínense eso. Era para que José se hubiera desquitado. Ah, ustedes me vendieron como esclavo, ahora ustedes van a ser esclavos míos. No. José habló con el faraón y le dio las mejores tierras a los hermanos. Las mejores tierras de Egipto fueron para los hermanos de José. Familia, eso solo es posible porque Dios nos ayuda. Dios ayuda a José, Dios vive en ti y nos ayuda en la debilidad, en el odio, el resentimiento, la amargura, la ira. En las relaciones de la familia tenemos que orar para tener en cuenta la ayuda de Dios. Si usted se va a relacionar con su propio esfuerzo y capacidad, se inunda de las obras de la carne. Aparece la venganza, aparece el resentimiento. Usted me trata así, entonces yo igual lo trato. Tú eres un escogido de Dios y Dios te llamó, ¿para qué? Para que siempre de cada uno de nosotros salga el amor de Dios. Independiente de cómo te trate. El ejemplo, José. ¿Qué salió? El amor de Dios. Quien tenía que disciplinar a los hermanos, ¿quién era? Dios. Y Dios no lo hizo. Los hermanos de José no fueron disciplinados por Dios. Los hermanos de José llegaron a vivir chévere. Llegaron a vivir bien. Dios, familia. Pero nosotros tratamos al otro de acuerdo como nos traten. Es porque estamos viviendo en nuestra capacidad. Estamos viviendo en lo terrenal y natural. Estamos viviendo como vive el mundo. Y Dios te llamó para que vivas en el reino. ¿Y cómo vives en el reino? Con la ayuda de Dios, el fruto del Espíritu. Que en los hogares esté el amor de Dios. Comprender al otro, entender al otro. ¿Y por qué? Lo que siempre decimos, que sea claro. Pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento. Mira, en todos nosotros hay un cuarto que se llama carne, donde está la ira, el resentimiento, el odio, la hechicería, la fornicación, el adulterio, la adivinación, la inmundicia, la vanidad, la avaricia, la codicia. Todos la tenemos ese cuarto. Cuando comprendemos que todos tenemos ese cuarto y que podemos entrar a ese cuarto y que salga eso, cuando comprendemos eso, tratamos al otro con amor. Trato al otro con compasión, como Cristo nos trata a nosotros. Él se compadece de ti. Se compadece de nosotros, de la debilidad. ¿Cómo nosotros no nos vamos a compadecer de la debilidad del otro? ¿Uno qué hace? Juzga y condena. Y compadecerse de la debilidad del otro no significa que estemos de acuerdo. Significa que nos necesitamos unos a otros. Dice que debemos de ayudarnos. Sí, ayudarnos. Hebreos 4:16. Acerquémonos, acerquémonos. No dice alejémonos. Pero uno ante el día a día se aleja. Pero el versículo que dice, acerquémonos, acercarse. ¿A dónde nos vamos a acercar? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para abstenernos del mal, para renunciar al mal. ¿A dónde tenemos que acercarnos? A la relación con Dios. No importa qué tan bajo estemos en cualquier área. No importa. Ya Cristo venció. Ya Dios nos llamó. Haz de cuenta cuando la mujer en adulterio fue puesta
a escarnio público. A veces estamos en una posición en cualquier área así, muy caídos. La mujer en escarnio público, y Dios, cuando quedó con ella, dijo, no te juzgo, no te condeno. Ah, pero no, ¿qué? No lo vuelva a hacer más. ¿Y cómo esa mujer no lo volvió a hacer más? Porque estuvo esa relación, se acercó al Dios vivo. Nosotros cada día debemos de acercarnos a la relación con Dios, no ritos, no penitencias, no sacrificios, no ir a lugares, no ofrecerle cosas a Dios, no prometerle cosas a Dios. Acercarnos a Dios confiadamente. Dios te comprende. Comprende que estemos en un vicio. Dios nos comprende. Él fue tentado en todo. Nos comprende, nos entiende para sacarnos de ahí. Pero debemos de acercarnos porque ¿cómo ayuda a Él? Dios alumbra nuestro entendimiento. Dios es el que lo hace. Mira, no lo hace una persona. Por eso hemos de orar unos por otros. ¿Cómo salimos del vicio? ¿Cómo salimos de vernos que no podemos? Dios alumbra el entendimiento. Debemos de orar. Debemos de pedirle a Dios cada día que cada día nuestro entendimiento, la voluntad esté clara, esté limpia, esté clara conforme a la palabra. Porque si el entendimiento, la voluntad se nubla, tomamos decisiones y acciones de las obras de la carne y eso lo que hace es destruir y no edifica. Edificar se necesita tiempo. Destruir en un segundo. Edificar una relación de familia se necesita tiempo. Para destruir la familia, un segundo. Todo es fácil. La destrucción, la obra de la carne es fácil. Destruir es fácil. Todo lo de la obra de la carne es fácil, rápido. Todo lo que es del fruto del Espíritu necesita tiempo. Tiempo. Por eso debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué hacemos ahí? Dios nos ayuda. Dice que encontramos oportuno socorro. ¿Qué hace? Nos ayuda. Como ayudó a Job. Dios le quitó todo a Job. Solo le dejó la esposa. Y la esposa lo cogió a palo. Y Job no dejó la esposa. Job trató bien a la esposa. Le dijo, no, tranquila. Dios ayudó a Job. Dios te ayuda. Dios ayudó a José. Dios ayudó a Moisés, a Abraham. Dios nos ayuda a conseguir. Entonces, este segundo semestre, que estamos en la consecución de las metas, de su trabajo, de su negocio, del estudio, de sus deseos del corazón, de sus anhelos, recuerda que cuentas con la ayuda de Dios. ¿Qué nos toca que hacer? Dice que el que busca, encuentra. El que toca, se abre. El que pide, se le dará. Nos toca qué hacer, tocar, pedir y buscar. El resultado es el milagro de Dios. Pero a veces no tocamos, no pedimos y no buscamos. Y queremos el milagro. Y a veces Dios es tan bueno con nosotros que sin pedir, sin buscar y sin tocar, Dios hace el milagro. Dios a veces lo hace. Pero lo normal es que nosotros tenemos que salir a buscar, tocar, buscar y pedir. Porque el milagro va a suceder. No importa qué diga la sociedad, en el entorno económico, problemas sociales. Nosotros no nos movemos por eso. El reino de Dios no se mueve en la economía del mundo. Si el reino de Dios, lo de Dios se moviera en la economía del mundo, el pueblo de Israel no existiera. Porque cuando pasó por el desierto, hubieran todos muertos. Todos tenían que haber muertos. No era posible estar en el desierto sin nada, más de 600,000 personas. Agua, comida. Dios, la economía de Dios. La ropa no se acabó. Dios abre. Dios da ideas. Dios da el negocio. No, que es que el empleo está difícil. Si a usted le gusta ser empleado. No, que no hay empleo.
comienza a enviar hojas de vida a ver si Dios no le da su empleo. Familia, Dios lo da. Dios lo da. No, que a mí me gustan los negocios, tengo una idea. Inicie con la idea a ver si Dios no le abre las ventanas de los cielos. Si usted comienza a caminar en su negocio, a ver si no lo hace que crezca poco a poco, conforme a la capacidad que cada uno tenga. Es la economía de Dios. Dios te ayuda. Está un mundo que no conoce a Dios. La palabra dice, para vergüenza les digo, que la gente no conoce a Dios, dice la palabra. Y otros dicen que no hay Dios, dicen los salmos. No hay Dios. Entonces hay una gente que dice no hay Dios y los otros no lo conocen. Y usted que lo conoce, que Dios te llamó, nos movemos por el que dice no existe Dios y el que no conoce a Dios. Usted conoce a Dios. No tenemos que tener miedo ni temor, porque Dios nos ayuda. ¿Qué va a pasar? El milagro. El milagro. Te llaman. El milagro. Dios te guarda, te cuida, te aparta del mal. Hablando todos los días con Dios. ¿Qué es hablar? Pues como cuando usted habla con un amigo. Dios, estoy aburrido, tengo problemas, tengo dificultades en el hogar, con la familia, en el trabajo, el estudio, o no sé qué hacer. Encamíneme. ¿Qué debo de hacer, Dios? ¿Por dónde es? Dios te ayuda. ¿Cómo hacer? Alumbrando el entendimiento. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Las circunstancias, cuando dice la palabra no temas, significa que nosotros, cuando nuestro entendimiento aparece el temor, automáticamente nos bloqueamos. Si aparece el temor, nos paralizamos, no avanzamos. No avanzamos. Y un ejemplo es cuando Jairo va donde Jesús y dice, Jesús, mi hija está grave, venga, vamos. Y Jesús en la caminata, pues, se detuvo cuando llegaron de la casa de Jairo. No moleste más al maestro, su hija ya murió. O sea, ya no hay solución, no moleste. En ese momento, Jairo, ¿qué quedó? En temor. Y en temor, recuerda que ¿qué él iba haciendo? Iban caminando hacia la casa con Jesús. Cuando le dicen la noticia, Jesús, Dios mismo lo conoce, sabe que está sintiendo Jairo. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús a Jairo? No temas. No temas. Debes de seguir caminando. No temas. Debes de seguir avanzando. En cualquier área. Nosotros debemos de avanzar en medio de las circunstancias, porque vivimos por fe, no vivimos por vista, no vivimos por lo que digan los demás. No vivimos por la situación económica del mundo. No vivimos en la capacidad nuestra, vivimos más allá. Salomón no podía en su capacidad gobernar a Israel. Y después en el mundo era conocido como Salomón gobernaba Israel. Y la gente se asombraba. Iban de reinos lejanos, iban a visitar a Salomón para conocer qué era lo que tenía él. Dios vivo era quien lo ayudaba. Era el que le daba esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento. Si nosotros nos movemos en nuestra capacidad de inteligencia, llegamos hasta aquí. Hasta ahí llegamos. La capacidad. Tiene un límite. Pero cuando te mueves en la capacidad de Dios, Dios creó todo. Dios creó tu profesión. Dios creó tu negocio donde usted se mueve. Dios lo creó. Cuando usted le pide a Dios que le ayude, usted va a avanzar más allá. Poder de Dios. Dios nos ayuda. Dios te ayuda en todas las áreas, en el área emocional, en el área económica. En los deseos de tu corazón dice que Dios te los concede. Y no solo eso, que te da más
de lo que estás pidiendo. Más de lo que estás pidiendo, pero no para que se te vuelva un ídolo. No, para que lo disfrutes. Dios te da abundantemente para disfrutar, no para emproblemarse la vida. No para que lo disfrutes, no para que te convierta en un ídolo, no, para que lo disfrutes. Porque ¿dónde está tu confianza? En Dios, quien te ayuda, un Dios vivo que vive ¿en dónde? En ti. Es real. No es un Dios por allá, un muñeco, ni religiosos. ¿Qué rito tengo que hacer? Tengo que saltar, tengo que echar aguas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pararme, ¿a qué hora me paro? ¿A qué hora me siento? No. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte confiadamente cada día al trono de la gracia y contarle todo, porque Él te ayuda y te socorre. Todos los deseos de tu corazón, los anhelos, como congregación lo hemos visto. En el hotel estuvimos al límite de que ya no podíamos porque subió mucho el precio. Y una persona en la congregación tenía un negocio y se había cerrado el negocio, tenía todas las mesas y la casa estaba sola. La reunión de los miércoles se pasó a ese lugar. Él me dijo, Amaury, en mi casa. Y los miércoles llegaban al estudio bíblico a esa casa. Mesas, sillas, no había niños, solo él. Y orando por el sitio central. Dios lo dio, un milagro. Y lo dio cuando ya estábamos en el hotel, que no podíamos, porque no habían subido mucho el precio. O sea, aparecía el lugar o no teníamos dónde reunirnos ya. Porque el dueño del hotel le dijo a la gerente, oiga, ¿usted asiste a esa reunión? Mire lo que les cobra. Entonces ella me llamó y me dijo, Amaury, hay que ajustar eso ya. Dios nos ayudó. Nos colocó un precio de hotel de clase C, siendo hotel A. Dios nos ayudó desde que iniciamos. Dios nos ha ayudado como congregación. Igual cuando estábamos en el arriendo. Oramos y llegamos al año, a octubre se vencía. Y en ese enero comenzamos a orar y decíamos, debemos de en octubre cambiarnos. No podemos seguir aquí. Porque el precio era muy alto. Eso lo podemos pagar una cuota ya en una hipoteca, en un banco. Pero consiga la casa. Comenzamos a orar y buscar. ¿Qué busca? ¿Recuerda? Buscar, tocar. Oh, sorpresa en la que estamos. Un milagro. ¿Cuándo nos la dio Dios? En agosto. Agosto, septiembre, octubre. En agosto fue el primer contacto. En septiembre se inició la negociación. Dios nos ayudó. En octubre primero estábamos en la sede acá. Dejamos de pagar eso costoso y pasamos a la sede. Un milagro. Dios nos ayudó. Como congregación hemos visto, ahora estamos orando para mejorar la cámara, mejorar los contenidos virtuales, generar más contenido, porque la gracia es la verdad. Estamos orando desde que inició el año. ¿Qué cree que va a hacer Dios? Nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, como lo ha hecho desde el inicio. Es Dios mismo, familia. Dios está levantando la congregación. Dios te llamó para levantar tu vida, tu economía, tu negocio, tu trabajo. Absolutamente todo. Solamente debemos de acercarnos confiadamente a Dios y que Él nos ayuda. El milagro sucede, familia. No temas, yo te ayudo. ¿Qué tal que nos hubiéramos paralizado y no hubiéramos buscado? Cuando estábamos en el hotel, decíamos a todos, Diana y Omar, en una casa, antes de entregarla, la van a entregar. Vamos y hablamos. Antes de entregarla y antes de que se fueran, nosotros ya estábamos con la casa. Cuando en ese entorno había gente, cuando la desocuparon, llegaron y me llamaron los que nos alquilaron la casa. A Mauri le vamos a cobrar más. Ya negociamos. No, es que tal persona la quiere para una bodega. No, pero hay una palabra.
Querían cobrarnos porque el de la bodega se dio cuenta cuánto era el negocio de nosotros que iniciamos y le estaban aumentando como un 30% más. Solo Dios nos ayudó y nunca dejó avergonzarnos ni en el hotel, ni en la casa que estuvimos de alquiler, ni nos ha dejado avergonzar aquí donde estamos pagando al banco. Dios nos ha ayudado. Entonces Jairo va y se paraliza. Jesús le dijo, no temas, no temas. Vamos a seguir caminando, Jairo, no temas. ¿Qué tienes que hacer? Seguir caminando en tu economía, en el trabajo, en el estudio, en la relación con tu familia, con tus papás, con tu amigo, con tu hijo. Hay que seguir avanzando, no tema. Jesús le dijo, no tema. Jairo, ¿qué tiene que hacer? Crea. Solamente crea. Jairo quedó tranquilo, se fue caminando. ¿Y ya había resucitado la hija? No. Pero quedó tranquilo. ¿Qué te dice la palabra? Dios te sostiene de tu mano derecha. Recuerda la imagen del padre con el niño. ¿Cómo es la imagen de un padre con un niño? El papá de la mano derecha sosteniendo al niño. Miren la publicidad. Cuando quieran mostrar un padre con un hijo, siempre muestran al padre con la mano derecha sosteniendo al hijo, caminando. Dios está así, no está solo. Dios te ayuda, es real. Pero te dice, no temas. No, que la economía, que las deudas, no tema. Hay que tomar decisiones, hacer ajustes. Pero Dios te va a dar el trabajo. Dios va a hacer que crezca el negocio. Dios no te va a dejar avergonzar. Te van a llamar. Algo va a suceder. Dios va a abrir, te va a colocar en el sitio indicado. Solamente que debemos de seguir avanzando como hizo Jairo con Jesús. No temas, yo te ayudo. ¿Qué sucedió cuando llegó? El milagro. ¿Qué va a suceder en el hogar? El milagro. En tu trabajo, en tu negocio, en la salud, en todo. Dios nos ayuda. No estamos solos, el milagro sucede. Dios ayudó a los tres amigos de Daniel que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo se llamaban? Fácil. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo se llamaban? Muy bien. Sadrach, Mesach y Abednego. Fáciles. Sencillos. Esos eran los tres amigos de Daniel. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor, en medio de su altivez, llegó un día y hizo una estatua de él de oro. La levantó inmensa. Y dijo, bueno, reunió a los sátrapas, a todas las personas y dijo, bueno, que suena el tamboril, deben de arrodillarse y adorar la estatua. Sí, señor, comenzó a suceder eso, todo el mundo se adoraba, pero Sadrach, Mesach y Abednego, como eran judíos, no lo hacían. Entonces no falta la cizaña, no falta. El rey no se había dado cuenta, pero no falta. En el versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Qué es maliciosamente? De mala intención. En el trabajo, en su negocio, en la familia, no hay quien se le esté generando mala intención. ¿Sí? Buscarle la cizaña, la caída, malestar. La gente no le gusta que usted tenga un hogar bonito, una buena economía, su negocio, unas buenas relaciones con los hijos. La gente no le gusta eso. Sí, el entorno social no le gusta. Es increíble, ¿no? Todos bien. No. Entonces no falta como estos personajes que vieron y maliciosamente, de mala intención, se fueron donde Nabucodonosor. Oiga, ya hay tres personajes que no se arrodillan. Y usted dijo que el que no se arrodillara a adorar la estatua iba al horno de fuego. Así tráigamelos a ver si son capaces. Va y me los trae. Me los traen al frente de Nabucodonosor y sí, señor, no nos arrodillamos. Idolatría. Recuerda que la idolatría ahora es obra de la carne y está en cada uno de nosotros.
Y la idolatría no es solamente una imagen. En el nuevo pacto aparece la avaricia como idolatría, puede ser la familia, el trabajo, donde está la confianza nuestra. Dice, huye de la idolatría. De las cosas que nosotros debemos de tener, de abstenernos del mal, es no caer en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Que nuestra confianza se traslade al dinero, que nuestra confianza se traslade a los hijos, que nuestra confianza se traslade al ego. Yo todo lo puedo, yo soy muy inteligente, soy muy capaz, soy joven, tengo todo el mundo por delante, yo puedo con todo. O a las personas, no, huye de la idolatría, huye, debemos de abstenernos, renunciar. Dios vive en ti. Ellos le dijeron al rey, no, que lo vamos a lanzar al fuego, láncenos. Si Dios quiere, Él nos libra, y si no, no hay problema, rey. El rey los lanza y Dios los ayudó. Dios los ayudó. Dios te ayuda, no importa si alguien quiere hacerte caer. Usted tiene que estar tranquilo, tiene la relación con Dios, usted vive para Dios, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, Dios no va a permitir que te hagan daño. Pero mira que Dios permitió que entraran al fuego. Ellos cayeron al horno de fuego los tres. Cuando Nabucodonosor los vio, dijo, ¿cuántos lanzamos? No, pues 3, rey. Yo veo 4. ¿Quién era el cuarto? Yo veo 4. ¿Cuántos lanzamos? No, que 3. Pues yo veo 4. ¿Quién era el cuarto? Cristo el Señor. Cristo el Señor. Dios mismo les ayudó. El ángel de Dios, Cristo. Cristo, ¿dónde está ahora? Jesucristo, ¿dónde está? En tu interior. Dios te ayuda para no dejarte avergonzar ni emocionalmente, ni económicamente, ni en el trabajo, ni con los amigos. En medio del fuego, Dios nos guardó. ¿Qué sucedió? Un milagro. Ellos fueron lanzados con ropa. Salieron y la ropa intacta. El cabello intacto. Estuvieron en medio del fuego. No les pasó nada. Si hay una dificultad o un problema ahora, uno está en medio del problema, el que sea, la dificultad que sea. Hay unas que son imaginarias, ¿no? Uno se las, uy, ¿qué tal? Y mira ese problema, y ahora, y uno se imagina toda una película y todo eso, pero uno se siente ahí, o algo real, una enfermedad, un problema económico, la familia, lo que sea. Recuerda que Dios vive en ti y Dios te ayuda. Así como ayuda a sus hombres, igual hoy es el mismo. Dios no cambia, Dios te ayuda. Y ellos salieron y Dios los ¿qué? Los ayudó. Y cuando salieron, mira lo que dice el rey. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesech y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Reconoció al Dios vivo. Y versículo 30. Entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Sadrach, Mesech y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Los qué? Los engrandeció, los colocó en posición de poder. ¿Qué querían los que fueron donde el rey? ¿Qué deseaban las personas? No que perdieran el trabajo ni la salud. Querían que perdieran la vida. Eso querían ellos. ¿Qué hizo Dios? No solo les guardó la vida. Cuando salieron, lo engrandecieron. Su economía, su parte social, la salud, todo fue mejor por estar firmes con la ayuda de Dios.
Ellos sabían que Dios los ayudaba. Dios es el mismo. El milagro sucede, familia. El milagro sucede. Isaías 59. Hemos hablado que en el presente Dios nos ayuda. Y mañana, Dios es el mismo. Y mañana, ¿y qué va a pasar cuando tenga 80 años, 90 años? ¿Y qué va a pasar con la economía y el mundo y el trabajo? Mira esto cómo está y la parte social. ¿Qué va a pasar? Isaías 59. He aquí Jehová el Señor me ayudará. Futuro. Dios te ayuda hoy y te va a ayudar mañana. Y te va a ayudar cuando tengas 20, 30, 50, 80, 90. Mientras estés sobre la tierra, Dios te llamó para que sepas y te des cuenta que cuentas con la ayuda de Él, que no estás solo, que te acerques, no te alejes. Acércate. Dios vive en nosotros, pero a veces no tenemos la relación con Él. Acércate, pídale dirección, guía a Dios, ayúdeme. No es que mis amigos ninguno, todos dicen que Dios no existe. Dios no los ha llamado a ellos. Tienes que estar firme, como lo de Nabucodonosor. Nabucodonosor pensaba que él era Dios, por eso usa la estatua. Pero mira que gracias a los tres amigos, Nabucodonosor dijo, oiga, yo no soy Dios, sino que es el Dios de ellos. Ese sí es el Dios, mira lo que sucedió. Entonces debes de estar firmes. Así tu entorno te diga, Dios no existe. Otros te digan, no, eso es mentira, porque no lo conocen. O creen que no existe, porque Dios no les ha llamado. Pero Dios te llamó para que sepas que Dios te ayudará. El rey David dijo, he envejecido. He envejecido. Dios cuando llamó a David, cuando era un muchacho. Y David caminó con Dios toda la vida, desde que lo llamó. Siempre se acercó. Dios es mi pastor. Dios lo disciplinó y David no se enojó con Dios. Aceptó. La embarré, siguió, pero siguió en la relación con Dios. Y dijo David, he envejecido y no he visto descendencia de un justo que mendigue pan. Si la descendencia dice, es que va a pasar a mis hijos y a mis nietos, y con todo este problema, y entonces se está formando el último imperio y todo lo que está sucediendo, y entonces no he visto, dijo David, todas las generaciones, y nunca he visto, porque Dios nos ayuda. Dios te ayuda. Estás en un mundo donde es real la ayuda de Dios. Para finalizar, miremos lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Cómo nos vamos a abstener del mal? La ayuda de Dios. Humanamente imposible. Usted tratar de decirle a una obra de la carne no, en su capacidad, imposible. Se va de cabeza. La ayuda de Dios. Dios se compadece de nosotros. Dios se compadece de ti. Dios hace que encuentres la salida, que usted huya, que no caigas, como hizo José, que encontró la puerta y huyó, no cayó. Ah, pero fue a la cárcel. Propósito de Dios. Propósito de Dios. Pero Dios le guardó. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo hemos de estar ahora? Contentos. Contentos. Preguntémonos si uno está viviendo contento. Me dice, ahora, como yo te ayudo, usted está contento con lo que tiene cuando, ahora. ¿Y por qué? No es que yo deseo viajar, el negocio, el trabajo, el estudio. Yo deseo todo eso, sí, pero voy a estar contento ahora. No espere a que cuando llegue vaya a estar contento. No, ahora el reino es hoy. Esté contento ahora con lo que tiene. Los deseos yo los voy a dar. Esté contento ahora porque Dios te ayudará a futuro. Y aquí dice, no te dejaré ni te desampararé. El amparo de Dios, la ayuda de Dios en la parte económica, los deseos del corazón, los anhelos. A veces se cae en un error de la parte espiritual de
de espiritualizar todo y decir que lo material no importa. No. No es que se vuelva un ídolo, pero estamos en un mundo natural, donde hay unas necesidades. Tan es importante las necesidades naturales que ¿qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? Lo primero que hizo, antes de quitar el pecado, antes de llevarse las enfermedades, antes de vencer las tinieblas, antes de trasladarnos al reino de la luz, antes de darnos la vida eterna, ¿qué hizo él? Venció la pobreza. Él venció la pobreza a todos sus escogidos. Acorde a la capacidad de cada uno, debemos de estar contentos. La capacidad de cada uno se va a ir creciendo, creciendo, pero estar contentos hoy porque cuentas con la ayuda de Dios hoy. No podemos vivir hoy frustrados, amargados y tristes porque no tenemos, porque no tengo, y el otro sí tiene. Entonces caemos en envidia, caemos en codicia, en avaricia. ¿Y cómo vamos a estar sobre la tierra? Pues viviendo como todos viven, como si Dios no nos ayudara. Dios te ayuda y te dice que está contento ahora. ¿Y cómo vamos a estar contentos ahora? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Humanamente, estar contento con gozo en medio de la adversidad, imposible. Pero Dios es tu ayudador. Dios te ayuda en todas las áreas para que cada día crezcamos y disfrutar de una vida que Él solo brinda. A medida que crezcamos, debemos de contar la palabra. Lo único que nos corresponde a nosotros es contarle al amigo, al familiar. No te preocupes, no se angustie. Usted no es pecador, no es malo. Usted no se va a ir al infierno. No hay reencarnación. Disfrute, lo importante es hoy. Dios te ama. No, soy pecador. No, ya Dios te limpió. Dios tiene una vida maravillosa en la tierra. ¿Cómo es posible eso? Con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, es imposible disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Es necesario su ayuda, que es lo que vemos desde que Dios llamó a Noé hasta que Dios llamó a Pablo. Dios ayudando a todos los que llamó. Y Dios te llamó para mostrar la gloria en tu vida. Dios te llamó para que tengas una vida plena en la tierra. ¿Qué debemos de hacer? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y el milagro sucede, familia. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.